Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, un podcast en el que te hablaremos de historia, como te habría gustado que lo hicieran en el colegio. Yo soy Juanse y me pueden encontrar en Twitter como Calavera Barbada y en Instagram como Calavera Barbada. Recuerden que también estamos en todas las redes sociales como Historia Histérica. Denle suscribir al canal, dejen sus comentarios, síganos en Instagram, en Twitter, nuestra página de Facebook. Compartan este podcast si les gusta, nos ayudan a crecer un montón. Ahora, ¿qué tienen en común Marty McFly, Iron Man, un monje benedictino y un ex oficial de la SS? Que todos han tenido relación con los viajes en el tiempo. Aprovechando que se viene la Semana Santa, la Semana Mayor, y que es una de las celebraciones más importantes para la religión católica a nivel mundial, hoy vengo a hablarles del cronovisor, el dispositivo creado por el Vaticano que luego fue clausurado por ellos mismos y en donde afirman que tenían una máquina para ver el pasado y que le tomaron fotos a Jesús en la cruz agonizante y en el Calvario. Nos remontamos entonces al año 1972, donde causó gran asombro en Italia la noticia de que el Vaticano contaba con una máquina del tiempo que podía captar imágenes del pasado, incluso de la época antes de Cristo. Fue el 2 de mayo de dicho año que el diario italiano Domenica del Corriere publicó la historia de la máquina del tiempo al que llamaron el cronovisor. Dicho artefacto, aseguraban, fue desarrollado por un equipo especializado de científicos encabezados por el padre Marcelo Pellegrino Enetti, quien fuera el de la idea original, y a su lado estaban Enrico Fermi, físico que participó del proyecto Manhattan, la primera bomba atómica o el desarrollo de las armas nucleares, y Werner von Braun, perdón si no menciono bien el nombre, Wegner, no sé, von Braun, esos apellidos sí suenan mucho. ¿Por qué suenan tanto? Porque era un integrante de la SS que fue contratado por Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial a través de algo que se llamó el Proyecto Paperclip. Entonces, el padre Arnetti aseguró en ese periódico que la máquina, bautizada como el cronovisor, es decir, el visor del tiempo, se basaba en el principio de la física clásica, según la cual la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, las ondas visuales y sonoras eran energía y por lo tanto estaban sometidas a las mismas leyes físicas de la materia. De ese modo, lo que el cronovisor lograba hacer era acceder a las ondas luminosas y sonoras del pasado, recomponiéndolas, reorganizándolas en las mismas imágenes y sonidos que les habían formado en su origen. Las ondas visibles y sonoras del pasado no se destruyen y no lo hacen porque son energía. La grandeza de este invento, que ellos llamaron el cronovisor, radicaba en poder recuperar esa energía y recomponer las escenas del pasado, o al menos esto era lo que afirmaba el religioso. El padre Arnetti reveló, por cierto, que gracias a este invento habían logrado fotografiar a Jesucristo agonizante en la cruz. La destrucción de Sodoma y Gomorra y otros grandes eventos históricos como la fundación de Roma en el año 753 a.C. Además, gracias al mismo cronovisor, se habían podido recomponer el texto original de las tablas de la ley. Entonces, las tablas de la ley que supuestamente Dios le entregó a Moisés en el Sinaí, al parecer tenían acceso a ellas, no sé dónde, y tenían como ciertos datos erróneos en cuanto a los mandamientos. Entonces el padre dijo como, ok, voy a esa época, miro a ver exactamente qué fue lo que Dios le dijo a Moisés y hago la corrección dentro de las tablas de la ley. Ahora, ¿cómo pudo un simple sacerdote crear una máquina capaz de obtener imagen y sonido del pasado? Que era imagen y sonido, era como estar viendo una película, pero del pasado, y la veían en blanco y negro, y era algo muy raro. El padre Arnetti, al parecer, ya había estado trabajando con otro sacerdote que se llamaba el padre Agostino Gemelli en la Universidad Católica de Milán, intentando filtrar unos cantos armónicos gregorianos, y ahí oyeron la voz de un difunto sacerdote hablando con ellos en la vieja grabadora que estaban usando, algo así como una especie de psicofonía.
Este incidente entonces lo que hizo fue llevar al sacerdote a preguntarse qué pasaba con todas las imágenes y sonidos que nosotros como seres humanos emitíamos. ¿Desaparecían por completo o seguían existiendo de alguna manera? Ernetti se acercó a algunos científicos, reunió un equipo para trabajar en ese proyecto y, como lo mencionaba anteriormente, Enrico Fermi, diseñador de la bomba atómica, Von Braun, ingeniero aeroespacial. Este man de Von Braun fue uno de los diseñadores del cohete Saturn, que por allá en 1969 llevó al hombre a la luna. O sea, era un equipo interdisciplinario muy teso que estuvieron trabajando con todo este tema del cronovisor. Hay algo particular y es que las únicas fuentes o las únicas referencias que tenemos corresponden directamente al sacerdote, al padre Ernetti, porque ni Von Braun ni Fermi hablaron nunca al respecto de ese tipo de invento. Antes de esto, o bueno, durante el desarrollo, un sacerdote francés que se llamaba François Charles Antoine Brou, y él fue uno de los primeros sacerdotes que escuchó hablar del cronovisor. El padre Brun cuenta que se sintió muy intrigado cuando el padre Ernetti le dijo que existía una máquina que podía responder todas sus preguntas, absolutamente todas. O sea que con la máquina podrían haber identificado si Adán y Eva fueron real, si Noé fue real, si Abraham fue real, pero se enfocaron puntualmente en Jesús y en Napoleón y en Cicerón en Roma y demás, cosas que convenientemente le servían al Vaticano como pruebas irrefutables de la religión católica. Igual el sacerdote Ernetti le dijo que la máquina funcionaba mediante la detección de las imágenes y sonidos de la humanidad habían hecho que se encontraban flotando en el espacio. O sea, es algo muy abstracto porque yo no soy físico ni tampoco soy historiador, ustedes lo saben más que nadie, ya lo hemos mencionado anteriormente, pero yo no creo que vivamos como una especie de loop continuo. Y de pronto, si es así, no creo que haya forma de utilizar una cámara solamente para ver lo que pasó en el pasado como rebobinando. Igual, debido a los hallazgos y debido al ruido que comenzó a generar todo esto, el proyecto fue cancelado y fue requisado, fue clausurado directamente por el Vaticano por medio del Papa Pío XII. Fue guardado, pero no fue destruido según el Vaticano, porque el cronovisor lo guardaron en las estancias de la Santa Sede y se dice, se rumora, se habla que hoy día el cronovisor sigue allí guardado. Hay otra versión que dice que el padre Ernetti y el equipo decidieron desmantelar voluntariamente el dispositivo, ya que como podría sintonizar cualquier lugar en cualquier momento en el pasado, esto en las manos equivocadas podría crear la dictadura más temible que el mundo haya visto, perdón. El padre Ernetti posiblemente también habló de la máquina en algunas conferencias sobre fenómenos paranormales y si bien nunca pudo mostrar el cronovisor entero, nunca pudo mostrar el cronovisor o la herramienta del aparato, si hay algunas fotos, la verdad un poco dudosas, que se las voy a dejar en las notas del episodio, se las voy a dejar directamente en nuestro Instagram y en nuestro Facebook, que son bastante particulares, son peculiares, son unas fotos en blanco y negro, son fotos que algunas evocan más que fotos del pasado, fotos de imágenes actuales, porque inclusive hay una que es la supuesta cara de Jesucristo en la cruz, pero realmente se parece mucho a otro cuadro, a otra figura de Jesús que hay en Viena. Entonces, no sé, tiene como muchas cosas de trasfondo. Antes de fallecer en abril de 1994, el padre Ernetti escribió una carta donde insistió que la existencia de la máquina fabulosa era cierta, pese a que mucha gente sostuvo que se trataba de una farsa, especialmente analizando la supuesta fotografía que el cronovisor había captado de Jesucristo en la cruz, que mostraba el rostro compungido de un hombre barbado con la mirada hacia arriba, y que según los detractores, como les decía hace un momento, se trataba en realidad de una reproducción de una estatua de Jesús que está crucificado en la Iglesia del Amor Misericordioso en Viena.
sin mencionar que los expertos en latín antiguo afirmaron que el presunto texto de la obra de Tiestes, que fue otra cosa que él dijo, y es que supuestamente fueron al pasado para lograr ver exactamente cuál era el escrito que Tiestes había dicho, para traducirlo, para copiarlo a la época actual. Los especialistas en lenguas muertas dijeron que este texto que ellos habían visto en el cronovisor incluía palabras en latín que no existían en el momento en el que la obra había sido compuesta. Igual, antes de su muerte en el 94, en una entrevista concedida para la revista Más Allá, el padre Marcelo Pellegrini relató que todo ha terminado, yo ya hablé, el Papa Pío XII nos prohibió que divulgáramos cualquier detalle sobre esta investigación porque la máquina del pasado era muy peligrosa. Puede cortar la libertad de conciencia del hombre, ya que con este aparato se podrá conocer qué ha estado haciendo esta mañana, dónde, cuándo y cómo una persona del común. Medio fetichista, medio voyeur, medio stalker, medio creepy el asunto. El sacerdote, ante la consulta de si era cierto que todavía tenía en su poder el texto original de las tablas de la ley que Dios le había dado a Moisés en el monte Sinaí, confesó que sí, lo tenemos, pero no podemos desvelar nada y no sabemos cuándo podremos hacerlo porque hay muchas cosas que reciben el nombre de secretos de Estado, no solo el Vaticano, sino que todos los estados. Por eso no puedo hablar. Espero que pronto se pueda, pero es muy difícil. Se revelarían demasiados secretos. Cambiaría nuestra concepción de la historia de la humanidad e incluso las lenguas serían irreconocibles. Esto fue en el 94. Antes de eso, en el año 1988, así de la nada, un día cualquiera, el Vaticano emitió un decreto en el que advertía que, esto lo voy a leer tal cual está expedido por parte del Vaticano, serán excomulgados todos aquellos que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico, serán excomulgados todos aquellos que capten o divulguen con cualquier instrumento técnico acontecimientos pasados. De la nada salen con esta advertencia. Todo el que por algún medio capte algo del pasado va a ser excomulgado. No sé si la Ouija aplicaría, porque se supone que la Ouija, tú estás hablando con alguien sobre algo que sucedió en el pasado. No sé. Para algunos escépticos es una advertencia totalmente innecesaria si se tiene en cuenta que el cronovisor supuestamente nunca existió o que la misma iglesia ha dicho que no, que nunca existió esto. El padre muere en el 94. Hay otra versión de la muerte que supuestamente antes de morir él manifestó que absolutamente todo lo que había dicho del cronovisor era mentiras, que simplemente lo había hecho para ganar adeptos, pero realmente nunca lo sabremos. ¿Será verdad? ¿Será mentira? ¿Seremos capaces de poder ver el pasado y saber exactamente qué fue lo que pasó? ¿Podríamos en algún momento de la historia devolver el tiempo y ver la majestuosidad de los dinosaurios, ver la majestuosidad de la Biblioteca de Alejandría, ver los crímenes que cometieron contra Hipólita en la Biblioteca de Alejandría, ver la forma en cómo la iglesia se comportó durante la Inquisición, o ver cómo la misma iglesia se hizo o miró hacia otro lado durante los crímenes de guerra de la Segunda Guerra Mundial por parte de la Gestapo y de los Ustacha? Realmente nunca lo sabremos. Esperemos que en algún momento podamos saber si efectivamente el cronovisor existió, y de ser así, sería, como lo dice o como lo decía directamente el mismo Pellegrino, un arma. Más que una herramienta, sería un arma porque podría dictaminar el futuro de absolutamente muchas personas, muchas religiones y muchos pueblos. Muchas gracias por habernos escuchado en este capítulo cortico de hoy, capítulo previo a Semana Santa. Recuerden compartirlos, recuerden seguirnos en todas nuestras vías de comunicación. Si quieren de pronto algún tema en específico, también nos pueden escribir, nos dejan un comentario, nos escriben por Instagram, por Twitter, por Facebook, por donde les quede absolutamente más fácil. Y recuerden, lo bonito de la historia es que nunca se termina.